¿Alguna vez has sentido que el destino te observa incluso cuando tú ya no crees en él? Esa pregunta me atravesó por primera vez la noche en que el frío se volvió más fuerte que mi propio aliento, y el silencio del sótano se hundió en mis huesos, como si quisiera reclamarme para siempre. Yo creía haber desaparecido del mundo. Creía ser una sombra sin nombre, una omega rechazada en un reino donde incluso las sombras debían obedecer. Pero entonces escuché pasos, pesados, precisos, inconfundibles. Y antes de verlo, antes de comprender quién descendía por aquellas escaleras, el aire cambió. Fue como si la noche entera contuviera la respiración. ¿Quién se atrevió a encadenarla aquí?, murmuró una voz que parecía hecha de fuego silencioso. No la entendí al principio. No supe si era real o parte de los delirios que me visitaban en la oscuridad. Solo supe una cosa: ese tono no pertenecía a ningún guardia. Nadie en este lugar hablaba con furia contenida, ni con aquel extraño temblor que yo no podría explicar hasta mucho después. Antes de que sus pasos se acercaran lo suficiente para revelar su silueta, sentí el momento exacto en el que me descubrió. Fue la quietud del aire, ese instante suspendido donde incluso mi corazón pareció detenerse. Yo estaba encogida contra la pared, con las muñecas marcadas por las cadenas que habían sido mi única compañía durante días, que ya no sabía contar. Mi cabello caía sobre mi rostro, mis labios temblaban, y el frío me había robado hasta el llanto. Y sin embargo, en aquel segundo, algo ocurrió, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Lo sentí primero, un estremecimiento profundo, casi eléctrico, como si el aire entre nosotros despertara. Y luego, su respiración se quebró. Apenas una fracción, apenas un suspiro, pero suficiente para que supiera que él también lo había percibido. Mi aroma. No supe si debía temerlo o desear que fuera una ilusión, pero el miedo siempre llegaba primero. Cerré los ojos con fuerza. No quería mirar. No quería esperar nada de nadie otra vez. Y sin embargo, cuando abrí los párpados, allí estaba él, el Rey Alfa. Alto como las leyendas, con una presencia que parecía empujar la oscuridad hacia atrás. Su mirada, dorada y aguda, se clavó en mí con una mezcla de sorpresa, rabia y algo más, algo que yo no podía entender. Supe de inmediato que ese instante no tenía explicación. No entonces. No para una omega que ya no merecía ni su propio nombre, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Vi el momento preciso en que apretó los dedos, como si algo invisible lo hubiera golpeado desde dentro, y entonces me habló con una voz que jamás olvidaré. Esto no debió pasar. No sé a qué se refería. No sé si hablaba de mí, de mi aroma, de su reacción, o del hecho de que alguien como él hubiese descendido hasta un sótano que nadie reconocía como parte del palacio. Solo supe que sus palabras me helaron más que las cadenas. Y sin embargo, no era miedo lo que buscaba en mí. Era reconocimiento, pero eso viene después. Primero, déjame contarte lo que ocurría dentro de mí. Mi mente era un torbellino silencioso. Quise hablar, pero mi garganta no respondió. Quise moverme, pero mis piernas estaban entumecidas. Y allí, frente a él, sentí algo que no creí volver a sentir en mi vida. Vulnerabilidad absoluta. No porque él fuera el alfa, no por su fuerza ni su autoridad, sino porque sus ojos parecían ver más allá de las cicatrices, más allá de los restos que el mundo había dejado de mí, y todavía no sabía que esa simple mirada cambiaría todo. El gancho misterioso de la noche comenzó cuando él se inclinó ligeramente, acercándose para estudiar mis cadenas, mi postura, mi respiración. Ahí, en la poca luz que colaba por la trampilla, vi algo brillar en sus ojos. No era compasión, no era piedad, era reconocimiento. No hacia mí como persona, no todavía, sino hacia algo que él mismo no comprendía, algo que su instinto intentaba descifrar sin éxito. «Suéltala», ordenó a los guardias que acababan de alcanzar el final de las escaleras. Su voz no admitía réplica. Los guardias se miraron entre sí, confundidos. Nadie daba órdenes allí, excepto él, y nadie liberaba omegas rechazadas. Mi rey, ella es. Sé perfectamente lo que es, y aunque no lo entendí en ese momento, había algo en su tono que no era desprecio. Era otra cosa.
algo que, si no hubiera estado temblando, habría reconocido como determinación. Mientras discutían, yo seguía atrapada entre mi deseo de desaparecer y una chispa diminuta, apenas un susurro, que se encendió dentro de mí. ¿Por qué él? Pensé. ¿Por qué ahora? Pero volvamos al lugar donde todo comenzó, hace 11 meses, a la caída que me condujo a esta oscuridad, a este sótano, a este instante imposible, porque nada de lo que el rey Alfa sintió, nada de lo que lo obligó a bajar las escaleras esa noche, nada de lo que lo hizo detenerse delante de mí, tendría sentido sin la historia que me partió en pedazos primero. Antes de esa noche, antes de ese aroma que quebró el silencio, yo ya había perdido todo, mi clan, mi apellido, mi futuro. Había sido marcada como Omega defectuosa y arrancada de mi propia vida. Y aún así, aquí estoy contándotelo, porque si crees que la verdad y la compasión aún importan, si crees que incluso lo invisible puede transformarse en destino, entonces, esta historia también es para ti. Yo no sabía que el destino me observaba desde las sombras. No sabía que mi vida entera cambiaría con una sola inhalación del rey Alfa. Pero lo hizo. Y esa fue la noche en que mis cadenas comenzaron a romperse, incluso antes de que el metal se abriera, porque él no me vio como una enemiga. Él me vio como una llamada. Ninguna historia comienza realmente en el momento en que nuestra vida cambia, sino mucho antes, cuando aún creemos que todo seguirá igual. Yo también lo creí. Incluso cuando el mundo ya crujía bajo mis pies, incluso cuando los susurros se volvían más fríos que el viento de invierno, yo seguía aferrada a la idea ingenua de que tenía un lugar, un nombre, una pequeña luz donde resguardarme. No sabía que todo eso estaba a punto de quebrarse en 1000 pedazos, que mi caída sería pública, dolorosa y silenciosa, como el hielo que se forma lentamente bajo un lago antes de tragarse a quien camina sobre él. 11 meses antes de que el rey Alfa descendiera al sótano, yo estaba de pie frente al consejo del clan de la Luna Roja. No era una sala grandiosa, pero las paredes de piedra reflejaban cada suspiro, cada palabra, como si quisieran grabarlas eternamente. Mi padre estaba allí, rígido como un árbol muerto. Mi madre evitaba mirarme. Y yo, con las manos temblando, sostenía aún la esperanza de que me escucharan, de que me creyeran, de que no me arrebatara el destino que comenzaba a deslizarse entre mis dedos. «Eres una Omega inestable», dijo el consejero Arvid, sin una pizca de emoción. Sus ojos nunca habían logrado ver más allá de su propia ambición. Una amenaza para la estructura de la manada. Amenaza. Esa palabra me perforó más profundo que cualquier otra. No por su significado, sino porque era la primera vez que me la atribuían. Yo, que siempre había sido la más callada, la más prudente, la más dispuesta a ayudar. Yo, que nunca levanté la voz ni la mirada más de lo necesario. Yo, que ni siquiera había descubierto aún qué era realmente ser Omega. «Eso no es cierto», susurré, tratando de mantenerme erguida. «Solo necesito tiempo». «No es inestabilidad, es...» «No mientas», interrumpió Arvid, con la suavidad cruel de quien disfruta al destruir lo frágil. «Todos te han visto, tus reacciones, tus desvanecimientos, tus... episodios». La palabra flotó en el aire como una mancha de tinta. Episodios. Así le llamaban a mi sensibilidad, a la forma en que mi cuerpo reaccionaba a los cambios de luna, al peso emocional que siempre había percibido con demasiada fuerza. Yo sentía demasiado, observaba demasiado, y en un mundo donde los omegas eran vistos como piezas reemplazables, frágiles, obedientes, sentir era una desventaja, una desviación. No debí sorprenderme de lo que vino después. El consejo deliberó sin mirarme. Sus voces se mezclaban con el eco de mis propios pensamientos. ¿Cómo podía defenderme si mis emociones eran vistas como fallas? ¿Cómo podía luchar si mis palabras se perdían antes de llegar a sus oídos? Finalmente, el alfa del clan, el alfa que debía proteger a los suyos, se puso de pie. Su sombra cayó sobre mí, pesando más que su juicio. A partir de este momento, declaró con una voz que no admitía retorno: «Pierdes tu nombre, tus derechos
y cualquier vínculo con el clan de la Luna Roja. Mi respiración se rompió. Serás marcada como Omega rechazada. Sentí que la sangre abandonaba mis manos, y serás trasladada bajo custodia hasta que se evalúe tu utilidad. Ese fue el momento exacto en el que dejé de existir a los ojos de quienes me habían visto crecer. No hubo debate. No hubo consideración. Solo una sentencia fría como la nieve que comenzaba a caer tras las ventanas de piedra. Recuerdo haber buscado a mi madre con la mirada, como si su silencio pudiera romperse en un último gesto, pero ella solo inclinó el rostro. No sé si fue vergüenza o miedo. Me arrebataron mi nombre. Eso fue lo que más dolió. No por vanidad, sino porque un nombre es raíz, es historia, es la forma en que el mundo te reconoce. Sin él, me convertí en nadie. Una sombra más, un eco apagado. El guardia que me escoltó hacia afuera no me habló. Solo me tomó del brazo con la fuerza mecánica de quien lleva años cumpliendo órdenes. Caminamos por el pasillo estrecho del salón del consejo, y los susurros se extendieron detrás de mí como un veneno. La Omega inestable, peligrosa. Qué vergüenza para su familia. Qué suerte que la aparten antes de que cause problemas. No lloré. El llanto requiere una chispa de esperanza. Yo estaba vacía. En la entrada del recinto, mientras me preparaban para ser llevada lejos, ocurrió algo que nunca supe interpretar del todo. Una mujer anciana, a quien apenas conocía, se acercó sin temor. Su mano temblorosa tocó la mía apenas un instante, y en su palma me dejó una pequeña marca de tinta. Una luna hendida, partida en dos. Su voz, apenas un susurro, me dijo: «Cuando todo se derrumbe, hija, recuerda que incluso la luna rota aún ilumina». Aquellas palabras se clavaron en mí, no como consuelo, sino como un misterio, porque una parte de mí, la parte que aún respiraba bajo el hielo, necesitaba un símbolo, algo a lo que aferrarse en la oscuridad que venía. Nos separaron antes de que pudiera preguntarle quién era o por qué me lo había dado. Ese símbolo, esa luna hendida, se convirtió en la única cosa que sobrevivió conmigo cuando todo lo demás fue arrancado. La dibujé en mi piel, en mi muñeca, con las uñas cuando ya no tenía tinta. La miré cuando el frío me hacía olvidar mi propia voz. La recordé cuando el sótano se volvió mi única realidad. Era la prueba de que no estaba completamente extinguida, de que algo de mí seguía insistiendo en existir. El viaje hacia mi encierro fue silencioso. Solo escuchaba el crujido de la nieve y los latidos golpeando en mis sienes. No sabía dónde me llevaban. No sabía cuánto tiempo pasaría allí. Y lo peor, no sabía si alguna vez volvería a ser vista como algo más que una carga. Perdí mi hogar, mi clan, mi nombre, mi reflejo en los ojos de los demás. Perdí todo, excepto la luna hendida, esa pequeña marca imperfecta que se convirtió en mi única verdad. Y aunque yo aún no lo sabía, el destino ya había comenzado a moverse, no para salvarme, no para devolverme lo perdido, sino para llevarme a un lugar donde mi historia, rota y silenciosa, sería vista por los ojos que menos esperaba. El poder no me vio como enemiga, me vio como llamada. El tiempo en el sótano no avanzaba, se espesaba, se torcía, se hacía pesado como el aire viciado que llenaba mis pulmones. No había amanecer ni anochecer allí, solo una penumbra inmóvil que se adhería a la piel como una segunda sombra. Cuando me llevaron por primera vez, mis pasos tropezaban con la humedad del suelo y mis muñecas ardían bajo las esposas de hierro. No sabía cuánto tiempo permanecería allí. Lo único claro era que había dejado de importar. Yo era un número, una nota al pie en un archivo olvidado, una Omega sin clan, en un mundo donde incluso la existencia se negociaba. Los guardias no hablaban. Me dejaron en un rincón oscuro del sótano más profundo del Palacio de Corona de Fuego, un lugar que pocos conocían y que ninguno deseaba visitar. Me soltaron solo lo suficiente para encadenar mis tobillos y muñecas al muro. El hierro era frío, pero más frío era el pensamiento que se coló en mí como un susurro venenoso. Quizás este lugar será tu fin. Al principio quise luchar. Recuerdo haber tirado de las cadenas con tanta fuerza que la piel se desgarró, pero el eco de mis propios esfuerzos me devolvía una sensación amarga. Nada cambiaría. Nadie escucharía. Nadie bajaba allí. A nadie le importaría si yo gritaba hasta romperme la voz.
No era un encierro destinado a castigar. Era un encierro destinado a borrar. Pasé los primeros días escuchando, aprendiendo el lenguaje secreto del sótano, el goteo constante del agua filtrándose por las piedras, el crujido seco de la madera carcomida, los pasos distantes de los guardias en la superficie. A veces, juraba escuchar golpes más profundos, como si el castillo tuviera un corazón oculto, latiendo bajo sus cimientos. Pero quizá era solo mi mente buscando compañía. La luz provenía únicamente de una pequeña rejilla oxidada, por donde entraba un hilo de claridad grisácea a ciertas horas. Esa luz era traicionera, no suficiente para ver, pero suficiente para sentir nostalgia. Cada vez que entraba, mis ojos se llenaban de lágrimas, no por la belleza de la luz, sino por el recordatorio de que existía un mundo más allá del sótano, uno al que yo ya no pertenecía. El hambre era una constante, pero el frío era algo vivo, un ser silencioso que trepaba por mis huesos y se recostaba en mi pecho. Dormía conmigo, respiraba conmigo, me hablaba en susurros que parecían decir: déjalo ir. Nada volverá a ser tuyo. Me abrazaba cuando el miedo era demasiado grande. Y sin embargo, había una cosa que no podía quitarme: la luna hendida. La dibujé una y otra vez sobre mi piel, con lo poco de sangre seca que quedaba cuando mis muñecas se abrían. A veces la trazaba solo con el dedo, como si fuera un amuleto invisible. A veces la veía brillar en mi mente, aunque mis ojos estuvieran cerrados. Ese símbolo era mi única resistencia silenciosa, la única prueba de que aún era yo, aunque ya nadie recordara mi nombre. Me aferré tanto a esa luna que comencé a verla incluso en la oscuridad. Cuando mis párpados temblaban por el sueño, la luna hendida parecía flotar sobre mí, como una pequeña grieta de luz dibujada en el aire. No sabía si era un delirio o una esperanza, tal vez ambas cosas. Con el tiempo, perdí la noción de los días. No sabía si llevaba 3 semanas, 3 meses o 3 estaciones en aquel sótano. Solo sé que mi cuerpo se volvió ligero, como si estuviera desvaneciéndose por dentro. Mi voz, que ya era suave de por sí, desapareció por completo. Hablar era inútil, pensar era doloroso, así que me convertí en un ser hecho de silencio. Pero el destino es extraño. Puede dormir por meses sin mover un solo hilo, y despertar de golpe, con un movimiento tan pequeño que cambia el mundo entero. El mío despertó una noche en la que la temperatura pareció caer aún más de lo normal. Esa noche, el aire del sótano se volvió tan denso que me costaba respirar. Algo vibraba en las paredes, como si una presencia invisible se acercara. Sentí un escalofrío distinto. No del frío, del instinto. No estaba sola, no al menos en el sentido espiritual. Había algo, alguien, en la superficie, una energía que no pertenecía a los guardias, un poder, un dolor antiguo, una fuerza silenciosa que se movía como un depredador contenido. Mi corazón reaccionó antes que mi mente, acelerándose con un ritmo que hacía meses no sentía. No sabía por qué, no sabía quién era, pero sentí que algo se acercaba a mi mundo muerto y que nada volvería a ser igual. A veces, en mis momentos de lucidez, intentaba recordar cómo era vivir sin miedo, cómo era sentir el sol en la piel, cómo era escuchar mi nombre sin temblar, pero la memoria es cruel cuando estás rota. Te muestra los fragmentos más dolorosos, nunca los más cálidos. Recordé el día en que me despojaron de todo. Recordé el sonido de la nieve bajo mis pies cuando me llevaron sin permitir que me despidiera de nadie. Recordé la mirada de mi madre, tan vacía como el sótano que ahora me envolvía, y en esos recuerdos surgía siempre la misma pregunta, una que me perseguía como un eco interminable. ¿Qué hice para merecer desaparecer? Nadie me respondió, ni siquiera yo. Había noches en las que pensaba rendirme, dejar que el frío cumpliera su promesa, que mi corazón simplemente dejara de luchar. Pero cada vez que esa idea me envolvía, la luna hendida brillaba en mi mente como un destello obstinado. Y entonces me aferraba, respiraba, sobrevivía, porque aunque el mundo me hubiera olvidado, yo aún no estaba lista para olvidarme a mí misma. Y así continuaba, atrapada en un limbo entre vida y sombra, sin saber que el destino caminaba lentamente hacia mí. No sabía que la presencia que sentía en los niveles superiores era él,
el rey Alfa. No sabía que mi aroma, mi existencia silenciosa, comenzaba a rozar los límites de su conciencia. No sabía que mi historia, adormecida en un sótano húmedo, estaba a punto de despertar. En aquel lugar que alguien diseñó para borrarme, yo resistía. Y el poder, sin saberlo, ya avanzaba hacia la sombra que yo había sido, como si escuchara una llamada que no había sido pronunciada. Nunca supe qué fue lo que empujó al rey Alfa a descender hasta el sótano aquella noche. No era un lugar digno de su presencia. Ningún monarca, y menos uno con su poder, tenía motivos para ensuciar sus botas en un rincón olvidado del castillo donde ni siquiera los guardias querían permanecer más tiempo del necesario. Pero lo hizo. Sus pasos resonaron en la piedra, como un recordatorio de que la autoridad podía atravesar incluso la oscuridad más densa. Y yo no sabía si debía temerlo o rogar porque fuera real. Antes de verlo, escuché cómo el aire cambiaba. Era una sensación difícil de explicar. Una vibración leve, como el aleteo de una llama apagada que intenta revivir. Los guardias se tensaron, sus cuerpos rígidos como madera vieja. Comprendí entonces que no era cualquier hombre quien bajaba. Era él, el rey del fuego silente, el Alfa que gobernaba sobre manadas enteras, temido por unos, admirado por otros, y envuelto siempre en un aura de profundo misterio. Los rumores decían que no sonreía desde hacía años, que la muerte de su compañera lo había marcado con un silencio imposible de romper, que su corazón era un campo de cenizas donde nada volvía a crecer. Yo había escuchado esas historias desde la distancia, cuando aún tenía un lugar en el mundo. Nunca imaginé que su sombra caería sobre mí en mi peor momento. Cuando la trampilla se abrió y la luz de las antorchas descendió, mis ojos ardieron. Los pasos se acercaron con una cadencia firme y casi solemne. El guardia que solía traerme comida se apresuró a cuadrarse, temblando ligeramente. No necesitaba ver al recién llegado para saber que imponía miedo sin levantar la voz. «Mi rey», dijo uno de los guardias, inclinando la cabeza. «Este lugar no es...». Silencio. La orden fue tan suave que parecía un susurro, pero tenía la fuerza de un rugido contenido. Hasta el aire pareció obedecer. Yo me quedé inmóvil, sin atreverme a mover ni una pestaña. No sabía qué buscaba allí, pero mi instinto me gritaba que aquello no era casualidad. El rey Alfa descendió un último escalón, y la luz reveló su figura, recortada contra la oscuridad como una llama caminante. Era alto, más de lo que recordaba de las historias. Llevaba un abrigo oscuro con el emblema del fuego bordado en hilo dorado. Sus hombros parecían sostener el peso de un reino, y su respiración era tan contenida que apenas se oía, pero fue su mirada lo que me atravesó como un puñal de luz. Sus ojos no eran solo dorados, eran el tipo de dorado que tiene el sol cuando se refleja en el metal caliente. Brillaban como si contuvieran brasas, como si cada emoción fuera un incendio que él mantenía bajo estricta vigilancia. Y en aquel instante, esos ojos estaban sobre mí. No supe qué vería. Una prisionera demacrada, una omega sin valor, un trozo de carne olvidado en un sótano húmedo. Quizá eso era, quizá no. Pero el rey Alfa se quedó completamente quieto cuando su mirada se cruzó con la mía. Supe entonces que había percibido lo mismo que yo había sentido un instante antes, esa vibración extraña en el aire, ese estremecimiento de instinto. Su olor era cálido, una mezcla de humo, madera y algo que solo podía describir como poder antiguo. No era un aroma agresivo, era inevitable, como si llenara cada rincón del sótano. «¿Quién hizo esto?», preguntó, sin apartar los ojos de mí. La pregunta no iba dirigida a mí, pero me golpeó como si lo fuera. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. Nadie respondió de inmediato. Nadie quería cargar con la responsabilidad de admitir que habían encadenado a una omega sin justificación formal. No en presencia del rey. Mi rey, el consejo de la luna roja, la... «Pregunté quién», repitió él, con un filo en la voz que cortó el aire. Uno de los guardias tragó saliva y dio un paso adelante. Fue una orden enviada hace meses. Dijeron que era peligrosa, que debía mantenerse sin contacto hasta nueva revisión. Nosotros solo... ¿Peligrosa?, interrumpió el rey, esta vez con algo que no esperaba. Incredulidad.
Su mirada recorría mis muñecas marcadas, mis tobillos cubiertos de metal, mi piel pálida y el temblor involuntario que intentaba ocultar. Sus ojos se detuvieron en la luna hendida trazada en mi brazo, en aquella marca que yo había mantenido viva a pesar del encierro. No sabía si la reconocía, pero su expresión cambió. Un músculo de su mandíbula se endureció. «Acércate». Me quedé petrificada. ¿Me estaba hablando a mí? ¿Al guardia? ¿A quién? Tú, dijo entonces con claridad absoluta. Levanta la cabeza. Mi respiración se atascó en la garganta. Hacía meses que nadie me daba una orden directa esperando obediencia. Yo era invisible, un desecho. Levantar la cabeza era un acto de valentía que no sabía si tenía, pero obedecí, no por autoridad, no por miedo, por intuición. Nuestras miradas se encontraron, y lo que vi en sus ojos no era ira, ni desprecio, ni lástima, era reconocimiento, como si una parte de él hubiese estado buscándome sin saberlo. El silencio se volvió insoportable. El rey Alfa inhaló profundamente, y en ese instante vi algo romperse en su impasibilidad. Su respiración se alteró apenas, como si un recuerdo, un instinto o una señal antigua hubiese despertado. No entendí qué significaba, no entonces, pero mi pecho se contrajo. Algo en mi interior respondió, como si un hilo invisible me jalara hacia él. «Desaten sus cadenas», ordenó. Los guardias se quedaron rígidos. «Mi rey, ella es una omega rechazada. No se ha determinado si. He dicho que la desaten». El tono no dejaba espacio para la duda. Los guardias se apresuraron a obedecer. Sentí el metal ceder alrededor de mis muñecas. La piel ardió al liberarse. Tuve que contener un gemido de dolor. No quería parecer débil frente a él, aunque ya lo era, aunque no tenía nada que ocultar. Cuando las cadenas cayeron al suelo, el rey Alfa dio un paso más cerca, no lo suficiente como para invadir mi espacio, pero sí lo bastante como para que el calor de su presencia me alcanzara. Era extraño, no era intimidante, era reconfortante, un calor silencioso, profundo. «No pertenece aquí», murmuró, casi para sí mismo. Sus ojos aún estaban en mí, y por primera vez en muchos meses sentí que alguien me veía, no como un error, no como un estorbo, no como un peligro, sino como algo que el destino había puesto en su camino a propósito. No sabía aún por qué había bajado, no sabía qué había despertado en él al percibir mi aroma, pero una verdad empezó a formarse en mi pecho, tímida como un amanecer. Mi historia no había terminado en el sótano, había comenzado allí, con él, con el rey del fuego silente, y con la extraña certeza de que su llegada no era casualidad, era destino. Nunca pensé que volvería a sentir el aire fresco en la piel, mucho menos en presencia del rey Alfa. Cuando los guardias me desataron, mis piernas temblaron como ramas quebradizas. Había pasado demasiado tiempo encorvada, demasiado tiempo acostumbrada a no moverme más de lo estrictamente necesario. El mundo más allá de mis cadenas se sentía brusco, inmenso, casi insoportable, pero él estaba allí, como un faro extraño y silencioso que mantenía mis sentidos en equilibrio. El rey Alfa no dijo nada mientras intentaba incorporarme, solo observaba, con esa mirada impenetrable que ardía sin quemar. No era compasión, tampoco curiosidad, era evaluación, como si tratara de descifrar un rompecabezas que de pronto le importaba más de lo que debería. «Sígueme», ordenó finalmente. 2 palabras, firmes, claras, innegociables. Intenté caminar, pero mis piernas flaquearon. El rey Alfa avanzó un paso como si fuera a sostenerme, pero se detuvo antes de tocarme. Su mano quedó suspendida en el aire, dudando por una fracción de segundo que me pareció imposible en alguien como él. Luego la dejó caer a su lado, rígida. No volvió a intentar ayudarme, pero su presencia a pocos pasos era suficiente para mantenerme de pie. Los guardias, nerviosos, se apartaron a los lados. Nadie quería cruzarse con su mirada. Nadie siquiera respiraba con normalidad. Yo tampoco. El mero hecho de seguirlo escalera arriba me hacía sentir como si estuviera entrando en un mundo del que ya no formaba parte. La luz del pasillo me golpeó con fuerza. Parpadeé varias veces.
El rey no disminuyó el paso. Esperaba que lo siguiera pese al mareo, pese al hormigueo brutal en mis extremidades. Un guardia dio un paso adelante, quizá para ofrecer ayuda, pero el alfa giró la cabeza apenas 1 centímetro. No habló. No necesitó hacerlo. El guardia retrocedió de inmediato. Subimos 2 tramos de escaleras y avanzamos por un corredor que parecía interminable. El castillo no era como lo recordaba de mis antiguas visitas. Cuando aún era libre, cuando aún creía tener un lugar en la manada que me expulsó sin mirarme 2 veces. Todo parecía más grande, más frío, más ajeno. Finalmente, el rey alfa se detuvo frente a una puerta de madera oscura, ornamentada con símbolos de llamas entrelazadas. Levantó la mano y la abrió sin mirar atrás. «Entra». Obedecí sin pensarlo demasiado. La habitación no era enorme, pero sí acogedora. Había una chimenea encendida, un diván cubierto con piel suave, una mesa con una jarra de agua y copas de cristal. No parecía una habitación real, ni de reuniones, ni tampoco una celda. Era un espacio neutral, privado, un refugio. Él entró detrás de mí y cerró la puerta. El silencio que cayó sobre nosotros fue tan intenso que casi dolía. «Siéntate», indicó. Me senté en el borde del diván, sin atreverme a hundirme en la suavidad que ofrecía. Sentía la suciedad en mi ropa y en mi piel, como una vergüenza que me envolvía por completo. No quería manchar nada que le perteneciera. El rey se acercó con pasos lentos. Sus brazaletes de metal emitieron un tintineo suave. Se quedó a una distancia prudente, como si temiera que cualquier proximidad más íntima pudiera romper algo frágil en el aire. «Dime tu nombre», pidió. Mi nombre. ¿Cuánto hacía que nadie lo pronunciaba? En el sótano era solo ella, la Omega, la prisionera. Había olvidado incluso cómo sonaba en voz alta. «Ah, Ailine», respondí, con la voz tan débil que tuve que repetirlo. «Ailine». El rey alfa asintió. No pareció sorprendido, pero su mandíbula volvió a tensarse, un gesto que empezaba a reconocer como señal de pensamientos turbulentos. «Ailine», repitió, como probando el nombre en su boca. «¿Quién te marcó con la luna hendida?» Mi respiración se detuvo. Mi brazo ardió bajo la piel como si la marca volviera a hacerse en ese instante. «Mi antigua manada», logré decir con dificultad, antes de que me rechazaran. El rey no apartó la mirada, pero algo cambió en su expresión. Algo más oscuro, más profundo. «¿Y ese rechazo?», preguntó con voz baja. «¿Fue antes o después de que te enviaran a mi castillo?» «Antes», susurré. «Mucho antes». El silencio cayó de nuevo, pesado. La verdad implicaba algo grave, algo que él sin duda estaba empezando a conectar. «¿Por qué te rechazaron?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que esa respuesta era importante para él de un modo que aún no comprendía. Mi garganta se cerró. No quería decirlo. Era vergonzoso. Dolía, pero no podía mentirle. «Creyeron que estaba rota», dije finalmente, que mi vínculo estaba incompleto, que no sería útil para ninguna unión. Dijeron que mi presencia debilitaba el equilibrio de la manada, que mi aroma era inconsistente, que no merecía pertenecer a ningún lugar. Fue difícil hablar, pero el aire de la habitación se volvió más cálido de repente, como si la chimenea hubiese aumentado su intensidad, aunque no había cambiado en absoluto. Era él. Era la manera en que su energía llenaba el espacio cuando algo lo perturbaba. «Mentira», sentenció. Me quedé helada. «Mi rey», lo percibí desde el primer instante. Continuó, caminando un poco hacia la derecha, como si intentara ordenar sus pensamientos. «Tu aroma no es inconsistente. Es raro, sí, único, pero no roto, no incompleto». Elevé la vista, sorprendida. «¿Único?». Él asintió una sola vez. Solo percibí algo así una vez en mi vida. Ese una vez cayó sobre mí como una piedra en el pecho. ¿Se refería a su compañera perdida? ¿A la mujer cuya muerte lo había convertido en el rey del fuego silente? Pero no pregunté. No me atreví. El rey se acercó un poco más. Esta vez no se detuvo tan lejos. Se quedó frente a mí, suficiente para que su sombra me envolviera y su calor se filtrara directamente a mi piel. No levanté la cabeza, pero sentía su mirada como una presión suave.
casi inquisitiva. «Quiero que entiendas una cosa, Aileen», dijo, con una firmeza que no admitía malinterpretaciones. «No eres un error, no eres un estorbo, y nadie, absolutamente nadie, vuelve a encadenarte mientras estés en mis tierras». Mi corazón dio un salto violento. No sabía qué lo había llevado a decirlo. No sabía qué estaba pasando entre nosotros, ni qué había percibido él al encontrarme, pero su voz era una promesa, una protección inesperada, un fuego que no quemaba, pero iluminaba. «A partir de este momento», añadió, con un dejo de determinación que estremeció la habitación, «estarás bajo mi cuidado». No entendí el alcance de esas palabras entonces, pero más tarde, cuando mirara atrás, comprendería que ese fue el verdadero inicio de todo, del cambio, del destino que llevaba tiempo susurrando en las sombras. El rey Alfa no me había encontrado por casualidad. Me había reclamado, aunque ninguno de los dos lo entendiera aún. Todavía recuerdo el silencio que quedó después de que el rey Alfa declarara que estaría bajo su cuidado. No fue un silencio ligero ni vacío. Era denso, vivo, como si el aire se hubiera llenado de brasas invisibles que danzaban entre nosotros. Yo no sabía qué significaba exactamente ser protegida por un alfa, mucho menos por el rey, pero intuía que aquello iba más allá de una orden o una decisión impulsiva. Era un giro en la historia que el destino llevaba tiempo esperando. Durante los días siguientes, mi cuerpo se adaptó lentamente a la libertad. Me asignaron una habitación sencilla en una de las torres laterales del castillo, suficientemente alejada para darme privacidad, pero no tan lejos como para que los guardias olvidaran dónde estaba. Cada mañana un sirviente dejaba agua fresca, vendas limpias y un pequeño cuenco de frutos maduros. Nadie me hablaba, pero ya no me miraban como si fuese una amenaza. Se notaba la huella silenciosa del rey en cada gesto. Y sin embargo, mientras el castillo parecía abrirme puertas, algo más se negaba a desaparecer: el eco del pasado. Ese eco que llevaba mi nombre pronunciado con desprecio. Ese eco que arrastraba la luna hendida en mi brazo. Esa marca que había comenzado a arder cada vez que pensaba en volver a caminar erguida. La marca, la misma que el rey Alfa había observado con un brillo indescifrable. Fue en la cuarta noche cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Había ido a la terraza de la torre para respirar el aire nocturno. La luna llena colgaba en el cielo, redonda y completa, burlándose de la mía, rota y degradada. Acaricié el símbolo grabado en mi piel. A veces dolía, a veces latía, como si viviera. Rota, dijeron. Incompleta, murmuraron. Un error del destino. Apretando los dientes, intenté alejar los recuerdos, pero las voces volvieron como susurros en la oscuridad. Nunca debiste nacer. No eres una de nosotros. Que se la lleven. Fuera de la vista. Me arrodillé en la terraza, temblando, y por un instante sentí el impulso de esconderme, de encogerme, de hacerme mínima para que nadie pudiera verme. Era el antiguo reflejo de supervivencia de la Omega rechazada. Pero entonces, detrás de mí, escuché pasos. No eran pasos pesados como los de un guardia, tampoco apresurados. Eran deliberados, seguros, envueltos en un aura de calor. Lo supe antes de girar. El rey Alfa. No me aparté. No podría hacerlo aunque quisiera. Su presencia llenaba el espacio como un sol naciente. «No deberías estar sola aquí», dijo, sin reproche, pero con una firmeza que hacía retumbar el frío del viento. «Solo quería respirar», murmuré. «Respirar no debería doler», respondió él. Me quedé inmóvil. Había algo en su voz que no estaba allí antes. Un matiz de preocupación genuina, no la paternalista ni la curiosidad distante. Era más íntima, más peligrosa. El rey dio un paso hacia mí, luego otro, hasta quedar a mi lado. No me miró directamente. En cambio, alzó la vista hacia la luna. «¿Ella te duele?», preguntó. Supe de inmediato que se refería a la marca en mi brazo, a la luna rota que me seguía como sombra. «A veces», respondí con la verdad desnuda. «No físicamente. Siempre. A veces, aquí», apoyé la mano en mi pecho, como si me recordara que soy menos que las demás. El rey entrecerró los ojos,
y por un segundo creí ver una chispa de ira contenida, pero no dirigida a mí. Los símbolos pesan demasiado cuando los usamos para encadenar a otros, dijo en voz baja. No sabía si hablaba de mí o de él mismo. Y antes de que pudiera preguntar, algo en el aire cambió. Un sonido lejano, un crujido metálico, un movimiento torpe de armaduras. El rey tensó el cuerpo de inmediato. Quédate detrás de mí. Obedecí sin entender del todo. De la sombra junto a la escalera emergió alguien. No un guardia, no un sirviente. Era un hombre de mi antigua manada. Lo reconocí por la forma en que caminaba, arrogante, altivo, con esa mezcla de orgullo y crueldad que tantas veces había visto. Mi corazón se congeló. Era él, el que ordenó que me marcaran, el que declaró que yo era una omega defectuosa, el que había dicho que no merecía ni siquiera un entierro si moría. Mientras emergía en la luz de la luna, su sonrisa torcida me heló la sangre. Aileen, pronunció, como si fuera un saludo íntimo. Veo que no has aprendido a mantenerte en tu lugar. Pero su mirada no tardó en moverse hacia el rey Alfa. Y al verlo, su cuerpo entero se tensó. Se inclinó apenas, con la falsa reverencia de quien obedece por obligación, no por respeto. Mi rey, dijo, ofrezco disculpas por irrumpir, pero he venido a reclamar lo que pertenece a mi manada. El Alfa no se movió. No necesitaba hacerlo para que el hombre temblara. Ella no te pertenece, sentenció el rey. El intruso sonrió, como si hubiera esperado esa reacción. Con todo respeto, su marca dice lo contrario. Una omega rota vuelve a su origen para no contaminar otros territorios. Es la ley de las manadas. Es el equilibrio. Y ella lo rompió al escapar. Mi respiración se trabó. Yo no había escapado. Me habían entregado como moneda de cambio. Como si fuera un objeto desechable. El rey dio un paso al frente. El suelo pareció vibrar bajo su peso. Escapó porque ustedes la encadenaron, espetó. Y nadie bajo mi cielo será tratado de esa manera. No mientras yo reine. El hombre rió. ¿Mi rey está defendiendo a una omega defectuosa? ¿Por qué? ¿Por su aroma malformado? ¿O acaso...? Y entonces, sus ojos se abrieron como si hubiera descubierto una verdad inconveniente. No puede ser, susurró. ¿Acaso la... percibió? El rey Alfa no respondió. No necesitó hacerlo. Su silencio fue suficiente para que el intruso diera un paso atrás, horrorizado. Eso es imposible, gimió. Su compañera está muerta. La luna no se equivoca 2 veces. El mundo se detuvo. Yo dejé de respirar. El rey Alfa percibió algo en mí, algo que no debía existir. Sin embargo, no fue el intruso quien me miró en ese instante. Fue el rey. Sus ojos ardían como un fuego que reconocía, temía y anhelaba algo al mismo tiempo. Te daré una oportunidad, dijo el Alfa al hombre, con la voz más peligrosa que le había escuchado. Lárgate antes de que decida que tu manada no merece seguir existiendo. El intruso huyó sin dignidad, sin valentía, sin mirar atrás. Cuando desapareció, el silencio regresó. Pero no era tranquilo. Era un silencio lleno de preguntas, de revelaciones que aún no se atrevían a nacer. Yo lo miré, temblando, esperando que él dijera algo, lo que fuera. Pero el rey Alfa solo murmuró una frase que me atravesó como un presagio. El destino está regresando, Aileen, y esta vez no piensa soltarte. El castillo entero parecía contener la respiración después de aquel encuentro en la terraza. La presencia del intruso, su amenaza velada, y sobre todo, lo que había insinuado sobre el rey y sobre mí, todo eso dejó un peso insoportable en el aire, como si cada piedra, cada antorcha encendida en los pasillos, cada guardia alerta supiera que algo había cambiado de forma irreversible. No dormí esa noche. No podía. Mis pensamientos giraban como un remolino implacable. ¿Qué había percibido el rey en mí? ¿Por qué su silencio dolió más que las cadenas? ¿Y qué significaba realmente que el destino estuviera regresando? La luna llena atravesaba mi ventana con un brillo casi cruel. Abracé mis rodillas y me quedé mirando la marca en mi brazo.
preguntándome si mi vida no era más que un capricho de fuerzas que nunca sabría comprender. No supe cuánto tiempo pasó antes de que un estruendo lejano me arrancara del trance. Primero fue un temblor sutil en el suelo, luego un murmullo de gritos. Después, un rugido tan profundo que heló la sangre en mis venas. Bajé corriendo al pasillo. Los guardias pasaban a toda prisa, armados, tensos, con el miedo evidente en los ojos. «¿Qué ocurre?», pregunté, agarrando el brazo del más cercano. Él dudó antes de responder, como si no quisiera involucrarme. Pero el castillo ya no era un lugar de secretos para mí. «La frontera este fue atacada», dijo con voz entrecortada. «Fuerzas desconocidas. No es una guerra territorial. Es una emboscada dirigida». El temblor volvió a sacudir el piso, esta vez más fuerte. El guardia me empujó suavemente hacia la pared, intentando mantenerme a salvo. «Deben permanecer en sus habitaciones. El rey está en la entrada sur. Nadie debe salir». Pero yo ya estaba saliendo. No sé qué me impulsó. Miedo, intuición, o ese lazo extraño que comenzaba a tomar forma entre el rey Alfa y yo. Tal vez una mezcla de todo. Corrí por el corredor, bajé las escaleras laterales y crucé el patio interno. La noche había explotado en un caos de fuego y sombras. Bombas de humo estallaban contra los muros. Flechas encendidas silbaban en el aire. Guerreros enemigos surgían entre las grietas de la oscuridad, con una precisión que parecía sobrenatural. No atacaban al castillo entero. Buscaban un punto específico. Algo o alguien. Mi corazón se aceleró. El ataque estaba dirigido hacia él. Alguien quería al rey Alfa muerto. Me escondí tras una columna mientras 2 soldados enemigos cruzaban corriendo. No hablaban mi idioma. Sus armaduras no pertenecían a ninguna manada vecina. Eran mercenarios. Alguien había pagado por destruir al rey. Mi decisión se formó antes de que pudiera pensarla. Corrí hacia la entrada sur. El camino estaba bloqueado por escombros, pero encontré una ruta lateral entre las cocinas y la cámara de provisiones. El sonido del combate se acercaba más y más. Cuando llegué al arco principal, lo vi. El rey Alfa luchaba como un huracán hecho carne. Su cuerpo era pura energía, preciso, letal, imparable, pero también cansado. La emboscada había sido calculada para obligarlo a pelear solo, aislado del grueso de sus fuerzas. 3 enemigos caían con cada giro de su arma, pero otros 5 surgían para reemplazarlos. Y entonces lo vi. Uno de los mercenarios apuntando entre las sombras, con una lanza cargada de veneno negro. Un arma diseñada para atravesar barreras alfa. El rey no lo había visto. Yo no pensé. Solo corrí. Y cuando la lanza voló directo hacia su espalda, me lancé frente a ella sin entender por qué mis pies obedecían antes que mi mente. Un grito atravesó el aire. No fue mío. Fue de él. La lanza no llegó a tocarme. Una pared de fuego estalló entre nosotros. Era como ver el corazón del sol abrirse en un rugido rojo y dorado. El calor fue tan intenso que me tiró al suelo. El mercenario salió despedido contra la muralla y quedó inmóvil. Abrí los ojos, aturdida. El rey Alfa estaba frente a mí, respirando con dificultad, con la mirada más feroz que jamás había visto, pero no dirigida a mí. Era furia, era miedo, era un sentimiento tan profundo que no supe cómo interpretarlo. «¿Qué creías que estabas haciendo?», bramó, pero su voz no tenía enojo, sino angustia. «Podrías haber muerto». Intenté incorporarme, pero sus manos ya estaban en mis brazos, revisándome, buscando heridas, temblando. El rey Alfa estaba temblando. «No podía dejar que te atacaran por la espalda», logré decir, aún mareada. Él cerró los ojos con fuerza, como si necesitara contener algo que amenazaba con desbordarse. «Eres», murmuró, sin poder terminar la frase. Pero entonces otro estruendo sacudió la muralla. El ataque no había terminado. La segunda ola venía en camino. El rey levantó la cabeza, volvió a su postura de batalla y me atrajo hacia él con un gesto protector. «Escucha bien, Ailine», dijo, mirándome directo a los ojos. «No vuelvas a arriesgarte así. Yo puedo enfrentar cualquier enemigo. Pero si algo te ocurre a ti...». Su voz se quebró apenas un latido. El fuego que me sostiene se apagaría. Mi respiración se detuvo. No por miedo, por reconocimiento. Las palabras no eran de un rey, no eran de un líder.
Eran de un hombre cuyo destino comenzaba a enlazarse con el mío, de formas que ninguno de los dos podía controlar. El rugido de la batalla creció. Él extendió su mano hacia mí. «Lucha a mi lado», dijo. «Como igual, como fuerza, como lo que sea que el destino haya decidido hacer de nosotros». Tomé su mano, no porque fuera rey, no porque me lo pidiera, sino porque por primera vez en mi vida alguien me veía completa, y mientras corríamos juntos hacia el caos ardiente, entendí que el ataque no era la prueba final del reinado del Alfa, era la prueba final del vínculo que comenzaba a nacer entre nosotros. El amor, descubrí esa noche, no era un refugio. Era un fuego que solo podía sobrevivir si ambos estábamos dispuestos a arder juntos. La batalla terminó mucho después de que mis fuerzas comenzaran a flaquear. El cielo estaba teñido de humo y brasa. El aire, cargado del olor metálico de la sangre y el calor abrasador que emanaba del Rey Alfa cada vez que liberaba su poder. Luchamos juntos, no como un Alfa y una Omega, no como un rey y una protegida. Luchamos como si nuestras almas hubieran reconocido en medio del caos que no podrían avanzar solas. Cuando el último mercenario cayó, un silencio extraño se apoderó del campo. No era calma, no era alivio. Era ese tipo de silencio que aparece justo antes de que algo cambie de manera irreversible. El Rey Alfa permanecía de pie en el centro, respirando con dificultad, su pecho elevándose como si cada inhalación fuera una lucha. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por encima de los muros destruidos, tiñendo su figura con tonos dorados y rojos. Era imponente, pero también vulnerable, aunque solo yo parecí notarlo. Me acercaba a él cuando un estrépito detrás de los muros derrumbados llamó nuestra atención. Los soldados del castillo se apresuraban a bloquear los accesos, a atender a los heridos, a confirmar que la amenaza había terminado. El rey no intervino. Seguía mirándome como si todavía necesitara asegurarse de que yo estuviera viva. «Aileen», dijo con la voz ronca, casi irreconocible. Fui hacia él sin pensarlo. Mis piernas temblaban, mi ropa estaba rasgada, mis manos seguían manchadas de sangre que no era mía. Pero nada de eso importaba. Cuando llegué a su lado, él dio un paso hacia mí y alzó su mano, lentamente, como si temiera que pudiera romperme con un solo gesto. Sus dedos rozaron mi mejilla, dejando una estela de calor suave, casi tierno. «Estás herida», dijo. «Solo rasguños». Mentí. Su mirada descendió a mis brazos, donde varias cortadas sangraban todavía. Sus ojos adquirieron un brillo oscuro y profundo, mezcla de furia y algo más, algo que no tenía nombre todavía. «No debiste estar en medio de la batalla», continuó. Pero ya no era un reproche. Era dolor. No podía quedarme encerrada mientras tú... Mi voz se quebró, pero seguí. Nadie lucha solo cuando tiene a alguien que lo ve de verdad. El rey cerró los ojos un instante, como si mis palabras hubieran golpeado un punto que llevaba demasiado tiempo enterrado. Al abrirlos de nuevo, algo había cambiado en su mirada. No era fuego. No era poder. Era humanidad pura. «No entiendes, Aileen», susurró. «Cuando vi esa lanza volando hacia ti, algo dentro de mí casi se rompe. Sentí que mi corazón latía demasiado fuerte, que mi pecho no era suficiente espacio para contener tanta emoción, tanto miedo, tanta esperanza mezclada en partes iguales. No debía sentirlo», agregó, como si hablara consigo mismo. «No después de... ella». No pregunté. No necesitaba hacerlo. La sombra de su pérdida era algo que nunca había abandonado su presencia, algo que aún dolía incluso cuando él intentaba ignorarlo. «No estás reemplazando a nadie», dije suavemente. Él me miró con un sobresalto, como si mis palabras hubieran revelado algo que ni siquiera se había atrevido a admitir en voz alta. «Lo sé», respondió finalmente, con una sinceridad cruda. «Ese es el problema. Tú eres otra cosa». Quise preguntar qué significaba eso, pero la llegada urgente de un soldado nos interrumpió. El guerrero se inclinó profundamente. «Mi rey, hemos capturado a uno de los atacantes. Asegura tener información sobre quién los envió y pide hablar solo con usted». El Rey Alfa tensó la mandíbula.
Llévenlo a la sala inferior. Estaré allí en unos minutos. El soldado asintió y se retiró a toda prisa. Cuando volvimos a estar solos, el rey se giró hacia mí con una resolución distinta. Algo en él se había solidificado, como si la batalla y mis palabras hubieran movido una pieza interna que llevaba años inmóvil. «Quiero que vengas conmigo», parpadeé, confundida. «¿A interrogar al mercenario?» «Sí». Su mirada no vaciló ni un segundo. «Porque lo que descubra esta mañana también te involucra a ti». Tragué saliva. «¿Por qué?» «Porque no vinieron por mí, Aileen», dijo con voz baja. «Vinieron para encontrarte». Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. «Eso no tiene sentido», logré decir, aunque mi voz sonó débil. «Yo no soy nada. No tengo poder, no tengo...» Él me sostuvo la mirada con firmeza. «Ya no digas eso», ordenó, suave pero irrevocable. «No sabes quién eres, no aún. Pero quienes organizaron este ataque sí lo saben. Y eso te convierte en alguien mucho más importante de lo que te hicieron creer». Mis piernas flaquearon, pero el rey extendió su mano y la coloqué sobre la mía sin siquiera pensar. Su toque me anclaba, me sostenía, me devolvía un centro que creí perdido para siempre. Caminamos juntos por los pasillos dañados del castillo. A cada paso, más soldados se apartaban para dejarnos pasar. Algunos me miraban con respeto nuevo, otros con duda, pero nadie cuestionó que estuviera al lado del rey. En el nivel inferior, los guardias vigilaban a un hombre encadenado. Era joven, con los labios rotos y los ojos llenos de un miedo que no intentaba ocultar. Cuando el rey Alfa entró, el prisionero bajó la vista, temblando. «Habla», ordenó el rey. El mercenario tragó saliva, mirando de reojo hacia mí con expresión alterada. Yo no quería atacarla», balbuceó. «No sabía quién era. Solo seguía órdenes». El rey entrecerró los ojos. «¿Órdenes de quién?» El hombre respiró hondo, como quien se prepara para pronunciar una sentencia que sellará su destino. El Consejo Lunar». Mi corazón se detuvo. La misma institución que había permitido que me rechazaran. Los mismos que habían aprobado la marca. Los mismos que habían decretado que yo era un error. «No», susurré, dando un paso atrás. «Ellos no tienen razón para...» «Ellos creen que sí», interrumpió el mercenario. «Dicen que tu aroma, que tu marca, que tú eres una anomalía que no debería existir, que tu presencia amenaza el equilibrio». El rey dio un paso al frente, su poder brillando bajo la piel. «¿Y por eso ordenaron matarla?» «No», jadeó el prisionero. «Por eso ordenaron traerla viva». El silencio que siguió fue una implosión. El rey Alfa apoyó una mano en mi espalda, firme, protectora. Su voz se volvió una sentencia inquebrantable. «Aileen, escúchame bien. No permitiré que nadie decida por ti, y no dejaré que vuelvas a ser una víctima del destino de otros». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por miedo, sino porque, por primera vez, alguien estaba dispuesto a luchar por mí antes que imponerme nada. El rey Alfa se inclinó hacia mí, con la voz tan baja que solo yo pude escucharla. «Lo que viene ahora será peligroso. Será brutal, pero lo enfrentaremos juntos. No porque el destino diga que debemos hacerlo, sino porque yo lo elijo». Y en ese instante entendí que la batalla verdadera no había sido la del campo. Era la que estaba a punto de comenzar. Y esta vez, no huiría de ella, no siendo quien soy ahora, no estando a su lado. El silencio que siguió al interrogatorio fue más pesado que el estruendo de la batalla. Incluso después de que el rey Alfa ordenara que mantuvieran al prisionero bajo vigilancia estricta, el eco de sus palabras seguía golpeando mi mente como un martillo. El Consejo Lunar me quería viva. ¿Por qué? ¿Qué podía significar mi existencia para un organismo tan poderoso, tan remoto para alguien como yo? Caminé junto al rey por los pasillos inferiores del castillo, sin atreverme a romper el silencio. No sabía si era porque tenía miedo de la respuesta, o porque su expresión severa y concentrada me hacía pensar que cualquier interrupción sería un sacrilegio. El rey se detuvo frente a una puerta de madera reforzada. Era un acceso reservado a los altos mandos, uno que yo nunca había visto antes. Se volvió hacia mí con la mandíbula tensa. «Aquí podremos hablar sin interrupciones», dijo. Su tono era firme,
Pero había algo más bajo la superficie. No era solo preocupación. Era una especie de nerviosismo contenido que no le había visto antes. Abrió la puerta y me indicó que entrara. La sala era pequeña pero imponente. Un amplio ventanal dejaba ver el amanecer teñido de rosa y oro, mientras una gran mesa de piedra dominaba el centro. Sobre ella había pergaminos, mapas, sellos oficiales y documentos marcados con el símbolo real. No eran los típicos informes militares ni las notas de consejo que yo había visto de lejos cuando asistía al rey como escriba. Era algo más complejo, más antiguo. «Siéntate», ordenó con gentileza. Obedecí. Él se mantuvo de pie, como si le costara estar quieto. Caminó hasta la mesa, abrió un compartimento oculto y sacó un objeto envuelto en tela. Yo no aparté la mirada. Algo me decía que ese objeto tenía que ver conmigo. «Aileen», comenzó con un tono extraño, casi íntimo. «Antes de continuar, necesito que entiendas algo. Lo que descubrimos hoy no es simplemente una amenaza. Es una revelación que cambiará todo lo que creías sobre ti». Mi corazón martillaba en el pecho. «No sé qué soy», susurré. «No eres lo que te hicieron creer», respondió con dureza. «Y nunca lo fuiste». Quitó la tela con cuidado. Debajo apareció una especie de pequeña lámina metálica negra, inscrita con símbolos que parecían moverse bajo la luz, como si estuvieran vivos. Era un artefacto antiguo, anterior incluso al surgimiento de las manadas conocidas. Me incliné hacia adelante, atraída por su energía. «¿Qué es?», pregunté. El rey tomó asiento frente a mí, apoyando ambos antebrazos sobre la mesa. «Es un registro ancestral. Encontré algo muy parecido cuando comencé a investigar al Consejo Lunar hace años. Una pista que no alcancé a seguir del todo. No hasta ahora». «¿Por qué tú investigabas al Consejo?», pregunté sorprendida. Sus ojos se endurecieron. «Porque ellos también intentaron controlarme a mí». Apretó los dientes antes de continuar. «Y porque tenían interés en ella». El nombre no lo pronunció, pero no tuvo que hacerlo. La reina, su compañera perdida, la sombra constante entre nosotros. «¿Crees que esto tiene relación conmigo?», pregunté en un hilo de voz. El rey asintió con gravedad. «Creo que tú eres la última pieza de un rompecabezas que el Consejo lleva siglos intentando resolver y ocultar». Tocó la lámina y ésta se activó, extendiendo un ligero destello azul sobre la mesa. Los símbolos comenzaron a ordenarse hasta formar un texto legible, uno que me dejó sin aliento. «Portadores del eco lunar, linaje prohibido, mezcla de sangres antiguas, destinados no a servir a un alfa, sino a transformarlo». «¿Transformarlo?», repetí, aturdida. «¿Eso se supone que debo hacer?». El rey negó con la cabeza, aunque sus manos temblaban ligeramente. «No es que debas. Es lo que el Consejo cree. Y por eso te quieren. No para destruirte, sino para usar aquello que portas sin saberlo». «Yo no porto nada», protesté, aunque ni yo misma creí mis palabras. «Soy una Omega, una marcada, una Aileen», me interrumpió con un tono que me atravesó. «Tu marca no es un error, no es una maldición. Es un sello antiguo, uno que no había aparecido en siglos, uno que el Consejo intentó borrar de los registros. Pero no pudieron evitar que uno naciera, tú». Sentí un mareo. Apoyé una mano sobre la mesa. «No, no puede ser». «Sí puede», dijo él con suavidad. «Y lo es». Me puse de pie, dando unos pasos hacia el ventanal. Necesitaba respirar. El aire frío chocó contra mis pulmones como un recordatorio de que seguía viva. Pero si realmente soy eso, ese eco lunar, ¿qué significa para mí? ¿Qué quieren que haga? ¿Por qué yo? El rey se acercó, pero no me tocó. Parecía contenerse por alguna razón que no entendía del todo. «No lo sé», admitió, «pero sí sé lo que no permitirá, que vuelvan a tomar tu vida en sus manos. No dejaré que te utilicen como intentaron hacerlo con ella. No permitiré que te conviertan en un arma o en un experimento». Mi pecho se oprimió. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Esa mezcla de rabia, protección y... sí, lo reconocí al fin. Un miedo profundo. Un miedo a perderme también. «¿Y tú?», pregunté con la voz apenas audible. «¿Qué significa para ti todo esto?». El rey inhaló hondo,
como si la pregunta le doliera. Significa que, por primera vez desde que la perdí, tengo algo que perder otra vez. Mi respiración se detuvo. Aileen, continuó. No sé cuándo comenzó. Tal vez cuando intentaste curarme aún temblando de miedo. Tal vez cuando me enfrentaste en la sala de juicio. O cuando corriste hacia el campo de batalla en vez de huir. Pero lo siento. Lo sé. Y no puedo ignorarlo. Mi corazón ardía. Una parte de mí quería correr hacia él. Otra, huir lejos. Pero antes de que pudiera responder, un golpe urgente en la puerta nos obligó a girarnos. «Mi rey», llamó un guardia. «Traigo noticias del Consejo Lunar. Han enviado un emisario. Exige audiencia inmediata. Dice que viene por ella». Mi cuerpo entero se heló. El rey Alfa dio un paso al frente, transformándose en ese líder implacable que todos temían, excepto yo. «Dile que si quiere verla, tendrá que pasar por mí primero». El guardia asintió y se retiró. El rey se acercó a mí, esta vez sin contenerse. Tomó mi rostro entre sus manos, con fuerza, con determinación. «Aileen, pase lo que pase, no les creerás nada, no les darás nada, porque ya no perteneces a ellos. Porque…» Se detuvo, y sus ojos ardieron con un fuego nuevo. «Porque te elijo, y te protegeré, aunque el consejo entero caiga ante mí». Mis labios temblaron. «No sé si estoy lista para todo esto». «Lo estarás», susurró, «porque no caminarás sola». Y por primera vez, no sentí que el destino me empujaba hacia un abismo. Sentí que una puerta se abría ante mí, una puerta hacia una verdad que había esperado siglos para salir a la luz. El emisario del Consejo Lunar fue conducido al gran salón bajo una tensión que se podía oler, espesa como humo. Yo permanecí detrás del rey Alfa, apenas protegida por su sombra, pero sentía cómo cada paso marcaba un antes y un después en mi vida. No era ya la Omega encadenada en un sótano. Tampoco era la mujer temblorosa en un tribunal. Era algo más, algo que ni yo misma comprendía aún, pero que el mundo estaba a punto de reclamar. El gran salón estaba en silencio cuando el emisario entró. Era una figura alta, cubierta por una capa azul profundo adornada con símbolos lunares que brillaban levemente bajo la luz de las antorchas. Sus ojos, de un gris casi blanco, se fijaron en mí desde el primer segundo, no en el rey, no en la guardia, no en la sala, en mí, como si ya supiera exactamente quién era, o qué era. Se inclinó apenas ante el rey Alfa, una reverencia cortés pero fría. «Mi rey», dijo con una voz tranquila, casi amable, «vengo en nombre del Consejo Lunar. Hemos seguido el rastro de una señal antigua, una que no debería existir. Pedimos la custodia de la joven a tu lado. Su presencia aquí representa un riesgo para todos». El rey Alfa avanzó un paso, interponiéndose entre el emisario y yo. «Ella no irá a ninguna parte. No bajo coerción, no bajo amenaza, no bajo tus palabras suaves. Aquí está protegida». El emisario sonrió, pero no fue un gesto humano. Fue una curvatura precisa, casi calculada. «Protegerla», repitió, como si saboreara la palabra. «Me temo que no comprende lo que lleva dentro. Lo que podría despertar. No es un asunto personal, mi rey. Es un asunto ancestral». Yo di un paso adelante antes de pensarlo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Si quieren algo de mí, díganmelo a mi rostro». Ya no hablo desde el suelo. El silencio se quebró como cristal. El emisario me observó con una mezcla extraña de respeto y lástima. «Eco lunar», murmuró. «Te hemos buscado durante generaciones. Eres la llave de un linaje perdido. Una semilla que no debía germinar fuera de nuestro control. El poder que portas no es para un reino. Es para el equilibrio de todos los reinos». Me rodeé los brazos, no por miedo, sino por la sensación fría que se extendió por mi espalda. «No les debo equilibrio alguno», respondí. «Nadie estuvo allí cuando encendieron la antorcha sobre mí. Nadie me defendió cuando me arrebataron mi nombre. Si de verdad querían proteger algo, lo abandonaron conmigo». El emisario parpadeó, pero su voz no flaqueó. «No pedimos tu gratitud, solo tu presencia. Debes venir con nosotros. Hay cosas que tu mente aún no puede comprender. Cosas peligrosas». El rey Alfa rugió. Literalmente rugió,
ante esa última palabra. El sonido reverberó por las paredes de piedra y algunos guardias dieron un paso atrás instintivamente. «Dices peligrosas», espetó el rey, como si hablaras de un arma. «Ella no es un arma, ni será usada como tal. No por ustedes, no mientras yo viva». El emisario entonces hizo algo que nadie esperaba. Levantó una mano, y el aire cambió. Una vibración sutil recorrió la sala, como un suspiro contenido por siglos. El símbolo sobre su capa brilló, y la marca en mi nuca ardió como fuego. Grité antes de poder detenerme. El rey Alfa giró hacia mí, sosteniéndome antes de que pudiera caer. Su voz fue un golpe de furia pura. «Detén eso ahora». El emisario bajó la mano y la vibración cesó. El ardor disminuyó, pero mi respiración seguía entrecortada. «Lo siente, ¿verdad?», dijo el emisario, esa sonrisa fría regresando. «La marca responde a la llamada. No pueden detenerlo. Y si no la guía el consejo, el poder la romperá. O destruirá lo que la rodea». El rey me sostuvo firme, como si temiera que pudiera desvanecerme. «Aileen, mírame», ordenó, y yo lo hice. «No dejes que te manipulen. No hay destino escrito que no puedas rehacer». Y entonces lo sentí. Algo dentro de mí, un pulso profundo, como un latido que no pertenecía a mi cuerpo, pero vivía dentro de él. Era antiguo, era vasto, era mío. Me aparté de los brazos del rey y caminé hacia el emisario. «Si soy tan importante para ustedes», dije despacio, «demuéstrenme la verdad. No con dolor, no con amenazas, con claridad». El emisario inclinó la cabeza. «Muy bien, mostraré una sola parte. Lo suficiente para que entiendas lo que eres». Extendió una mano hacia mí, no para tocarme, sino para pedirme la mía. El rey Alfa gruñó. «Si la tocas...». «No es contacto físico», lo interrumpió el emisario. «Solo resonancia». Yo lo pensé. Un segundo eterno, y luego extendí mi mano a unos centímetros de la suya. Cuando nuestras palmas quedaron alineadas sin tocarse, una luz suave brotó del espacio entre ambas. Azul, plateada, lunar, y entonces lo vi. No una visión, no un recuerdo, algo más profundo. Una mujer con mi misma marca, de pie ante un templo antiguo, rodeada de alfas y consejeros inclinados ante ella. Una niña recién nacida llevada en brazos a un altar nocturno, marcada antes de que pudiera abrir los ojos. Un juramento roto, un linaje escondido, una traición centenaria. La luz se apagó y di un paso atrás, mareada. «Eso», susurré, «eso era real». El emisario asintió. «Lo fue, y lo será si vienes con nosotros. La historia que te negaron está esperando». Volví a mirar al rey. Sus ojos ardían, no de furia, no de autoridad, de miedo. «Aileen, no vayas», dijo apenas como si las palabras le desgarraran. «No quiero perderte». Y esa fue la diferencia. Por primera vez, no hablaba como rey, hablaba como hombre. Yo di un paso hacia él, toqué su mano. Sentí cómo temblaba, aunque lo ocultara con todo su orgullo. «No te perderé», prometí, «pero tampoco seguiré huyendo de lo que soy». Respiré hondo. Me giré hacia el emisario. «Iré, pero no como prisionera, no como objeto. Voy como quien soy. Aileen, hija de la luna que no pudieron romper». El emisario inclinó la cabeza. «Entonces cumpliremos nuestra parte». Pero antes de que pudiera avanzar hacia mí, el rey Alfa dio un último paso al frente. «Si la tocas sin mi permiso, si intentas someterla, si juegas con su mente, te juro que derribaré cada templo del Consejo Lunar con mis propias manos». El emisario no discutió, no respondió, solo asintió, como si hubiera esperado ese desafío. Y cuando la luna llena apareció sobre el ventanal, bañando el salón en luz plateada, sentí algo dentro de mí alinearse con ella. No miedo, no destino impuesto, elección. Caminé entre ambos mundos, el pasado que reclamaba mi nombre y el presente que me había dado hogar, con un temblor en las piernas y fuego en el pecho, y supe, sin duda alguna, que la historia no terminaba allí, recién comenzaba. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al crearla, déjanos un like para que más personas puedan vivirla también. Y dime en los comentarios,
¿Te gustaría ver la segunda parte de esta saga? Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque la continuación llegará en los próximos días, y no querrás perdértela.